Hola, hola, qué gusto poder saludarle y enviarle, si me permite, un abrazo virtual a la distancia y agradecer a Dios esta nueva oportunidad que nos da de poder conectarnos. Le recordamos que desde este lado, en los propósitos más importantes que tenemos, es compartir, es mirar y conocer a un Dios que nos ama y que realmente nos ama profundamente. Así es un placer poder encontrarnos. Damos gracias a aquellos que de diferentes maneras nos manifiestan, que miran el programa, que les resulta atractivo y que responden a esta propuesta. Sí, en estos días hemos tenido varias respuestas del otro lado, ya sea personalmente, en diálogos personales o a través de la línea de WhatsApp. Bueno, en distintos momentos cuando se emite por Tele10, este programa llega a distintas personas y bueno, cuando nos hacen saber que está bendiciendo sus vidas, que les está haciendo bien, bueno, nos alegramos y nos esforzamos para mejorar de este lado y entregar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. A propósito, Silvina, hoy quiero que pensemos junto a nuestros amigos en dos enemigos cuya lucha entre sí es a muerte. Si gana uno, el otro pierde. No hay empate. Y me estoy refiriendo a la verdad y a la mentira. Así es. Así como la luz y las tinieblas no pueden convivir en un mismo lugar, estas dos no pueden estar juntas, ¿no? Sí. O está la luz, cuando uno prende la perilla, ¡blup!, automáticamente las tinieblas desaparecen, o está la oscuridad, ¿no? La mentira. Tenemos que reconocer que es un tema absolutamente central en toda la Biblia y en la vida de la humanidad. Yo estaba buscando por allí algunas definiciones y comencé con la verdad, ¿no? En el diccionario uno entra en Google y tiene todas las respuestas allí y encontrabas estas definiciones respecto de la verdad. La verdad es la concordancia del pensamiento con lo real, decía por ahí, ¿no? Hay algo que es real y cuando pensamos y nos ponemos de acuerdo con esa realidad, estamos cimentando nuestra vida en una verdad. Otra definición decía, es la coincidencia entre lo que uno afirma y uno hace. La verdad aquí también está definida como la conducta que se tiene cuando conocemos algo que es real. Por cierto, fíjate vos, miraba también algunas definiciones respecto de la mentira y decía, es una expresión o manifestación contraria a la verdad, a lo que se sabe, a lo que se cree o a lo que se piensa. Y me llamó la atención esta particularidad, que la mentira siempre está asociada con la verdad. Es decir, no se puede definir la mentira si no es en relación con una verdad o con la verdad. Si no existe verdad, no existe mentira. Y me llamó la atención porque todas las definiciones apuntaban en ese sentido. Así es. Entonces, podríamos decir que tiene que haber en la verdad coherencia, ¿no? Tiene que haber relación entre lo que es la realidad y lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo. Y en una persona, entre lo que piensa, siente y dice, hay relación y es lo mismo, ¿no? Sí. Hay mentira cuando lo que pienso y siento no concuerda con lo que digo, ¿no? Exacto. Y ahí se rompe esa unidad, esa integralidad. Lo interesante es también de señalar es que hay importancia en lo que decimos y tiene sustento lo que decimos cuando se basa en la verdad. Y también es importante tener en cuenta
que nuestra creencia o nuestra fe, por muy sincera que pueda ser, por muy compenetrado que estemos en nuestro corazón en creer en algo, si ese algo es mentira, no cambia por nuestra fe, sigue siendo mentira. Es ahí donde nace el concepto muy renombrado que cada uno tiene su verdad, Sí. porque la verdad tiene que ver con lo que cada uno siente, ¿no? Como si la verdad estuviera compartimentada, si fuera un frasco con muchas bolitas, ¿no? Y Sí. cada una es una verdad diferente. Esa definición o esa manera de pensar en la verdad en realidad contradice la esencia de la verdad. La verdad es una y no tiene distintas partes. Si la verdad está compartimentada, lo posible es que cada una de esas partes sea una mentira. Las mentiras tienen muchas manifestaciones, el engaño tiene muchas formas de presentarse, la verdad es única. Y allí quizás podemos enfocarnos en una de las preguntas que se hacen los seres humanos, que Jesús habló mucho del tema y vamos a encontrar respuestas al respecto. ¿Existen verdades absolutas? Qué interesante, ¿no? Ahora, lo que Jesús plantea es que sí existe y está personificada. Exactamente, ¿no? Cuando pensamos en esas verdades absolutas, hablamos de algo que es inconmovible, que no cambia con el tiempo, que no cambia con las circunstancias, que no se modifica por la experiencia del ser humano. No es una verdad relativa, digamos, una verdad en un lugar y en otro lugar no, allá no se aplica. Son esas verdades que en todo el mundo, y si podemos extendernos, en todo el universo son aplicables, son definiciones inalterables y esencialmente esas verdades absolutas se las aplican a la existencia de Dios y a la existencia del ser humano. A propósito de este tema, si me permitís, me gustaría que veamos un video que da cuenta de un diálogo que tuvo Pilato, este gobernante que juzgó a Jesús, que fue llevado por los judíos para que dictara la sentencia de muerte, era un gobernante romano. Ese diálogo decía que mantuvo en esos últimos momentos, antes de dictar la sentencia, con Jesús. Y el tema fue así. Él le pregunta si Jesús es un rey, si él se consideraba rey. Jesús le dice en principio, mirá, eso que vos me estás preguntando, ¿lo haces por vos mismo o porque lo escuchaste por ahí en la calle? Y entonces él dice, bueno, yo no soy judío, así que a mí me podés decir lo que realmente es. Y él dice, yo vine a este mundo a ser rey, pero no un rey de acá, vine a traer la verdad. Y es interesante que ese diálogo termina con una pregunta que sigue sonando en el tiempo. Y Pilato lo mira y le dice, ¿y qué es la verdad? ¿Te parece que veamos el documental? Vamos. Entonces llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Las autoridades judías no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Pilato, pues, salió afuera hacia ellos y dijo: ¿De qué acusan a este hombre? No se lo hubiéramos entregado si no fuera un criminal. Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Esto lo dices por tu cuenta? ¿O porque otros te lo han dicho de mí? ¿Acaso soy yo judío? Tu nación
y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los jefes judíos. No. Mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey. ¿Tú dices que soy rey? Yo nací y vine al mundo con un solo propósito: de decir la verdad. Todo el que es de la verdad me escucha a mí. ¿Qué es la verdad? Y Pilato salió otra vez afuera a donde estaban los judíos. Yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero... Ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Le respondieron a gritos. ¡Libera a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Y Barrabás era un ladrón. ¡Suelta a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Veíamos entonces este diálogo entre Jesús y Pilato. Pilato, por supuesto, intentando liberarse de este compromiso y de esta responsabilidad que le era ineludible porque estaba como gobernante y debería dictar un veredicto. Pero la cuestión es en ese diálogo que Jesús le propone y le dice: yo vine a este mundo a dar a conocer la verdad. El que me escucha a mí, dice, escucha la verdad. El que me toma en serio está oyendo la verdad. Y allí viene una pregunta de Pilato que queda en el aire, la expresa y se va. ¿Qué es la verdad? Y Jesús mismo afirma, ¿no? Dice: yo soy el camino, la verdad Sí. y la vida, ¿no? Ahora, si fuera un testimonio solamente de Él, no tendría peso, ¿no? Pero el que da testimonio de Él es el Padre también, quien en varias ocasiones dejó oír su voz: este es mi Hijo, escúchenlo. Sí. ¿No? Entonces, vemos a Jesús diciendo: yo soy la verdad, en varias ocasiones diciendo: yo no digo nada por mi propia Sí. cuenta, y en varias ocasiones, dos en forma concreta, cuando se bautiza y en el monte de la transfiguración: Tal cual. este es mi Hijo, escúchenlo. De alguna manera entonces podemos reafirmar que Jesús viene a recordarnos, a permitirnos posar nuestra mirada en esas verdades absolutas que Dios quiere instalar o reinstalar en el corazón del ser humano. Probablemente alguna de estas verdades fundamentales tiene que ver con que hay un solo Dios. Hay un solo ser que gobierna en el universo. Hay un solo creador de todo lo que existe. Lo que se expresa en el Antiguo Testamento, en el Génesis, y nos plantea la creación y un Dios formando todas las cosas y poniendo todas las cosas en orden. Jesús viene y dice: así es, reafirma estas verdades absolutas. Nosotros, los seres humanos, no descendemos de una mutación del mono, no, este universo no surgió por una explosión cósmica, sino Jesús dice: hay un creador y yo vengo como el creador a esta tierra. Y tantos pasajes, ¿no?, que reafirman esta verdad. Y cuando nos acercamos a Dios y esta verdad cobra sentido, no soy producto de la casualidad, Sí. no fui formado sin querer en el vientre de mi madre, no.
Y tantos pasajes en el que Dios dice, yo te creé, yo te formé en el vientre de tu madre, yo tengo, porque pensamientos de bien y no de mal tengo para ti, ¿no? Entonces, esto comienza a reordenar, a reorganizar toda mi vida cuando acepto esta verdad. Soy una creación de Dios. Dios pensó en mí antes que yo en Él. Es interesante remarcar lo que estás diciendo, porque vivimos días donde se ha manipulado tanto la identidad del ser humano y se sigue haciendo definiciones de dónde venimos, quiénes somos y qué podemos ser de manera desordenada que nos hacen daño. Poder escuchar la verdad de un Dios que en Jesucristo nos dice, yo te ideé de antemano, no sos fruto de la casualidad, del destino, de la suerte. Hay un proyecto de antemano con el cual yo te creé. Tiene esa verdad absoluta, tiene un gran beneficio para nuestras vidas, nos aporta muchísimo a la vida. Ahora, cuando acepto esta verdad, tengo que reconocer que Dios es soberano, que Dios está sobre todo y que yo le debo la vida a Él. Sí. Y que hay decisiones en las cuales yo no puedo intervenir, que Dios ya estableció y en la medida en que yo me acoplo, me alineo, me sujeto a lo que Él determinó, voy a alcanzar la verdadera libertad. Y mientras permanezca en una lucha constante, ¿no? Y ese es el pensamiento hoy en día. Vos sos libre si haces lo que vos sentís y lo que vos querés. Y pareciera ser que cuanto más rebelde uno es, sí, cuanto más reglas rompes, frente a más autoridades uno se revela, wow, ese es un revolucionario, ese es un capo total. Pero creo que vos y yo podemos reconocer en forma muy sincera y revelando nuestro corazón, no hay libertad ahí, no hay paz, hay una profunda soledad, hay una profunda amargura, un profundo resentimiento, sí, que inicia con mi rebelión contra Dios. Precisamente es otra de las verdades que Jesús subraya, ¿no? Los seres humanos necesitamos volvernos a Dios. La raza humana se ha alejado de Dios, le ha dado la espalda a Dios, le ha dado la espalda a su creador, a su formador, al Dios que nos ama y nos amó y nos creó con una intención de tener una relación de intimidad profunda. Pero hay un versículo que vos citabas hoy, me citabas, y que me parece que es de vital importancia en relación con Jesús como la verdad, ¿no? Él vino a esta tierra no tanto a endilgarnos, a mostrarnos, a declarar nuestra situación de seres alejados de Dios, sino a mostrarnos un camino de retorno. Así es. Si bien la mentira corrompe, la verdad sin gracia también, ¿no? A veces, ¿y cuántas veces has sido lastimado? No sé, o has lastimado a alguien. Le canté las 40 y le dije lo que le tenía que decir, punto, sí, ¿no? Y pensando que porque estoy diciendo lo que es la verdad, listo, se solucionó el problema y se termina agrandando, sí, termina. Ahora, Jesús dice, yo vengo a decirles la verdad, pero estoy lleno de gracia, porque yo vengo a darles libertad. Precisamente, dice así, ¿no? Jesucristo lleno de gracia y de verdad. Vino a decirnos, necesitas ayuda. Necesitas el perdón de Dios. Necesitas ser libre de aquello que te condena, que es el pecado. Pero si hubiera terminado con esta verdad, ¿en qué nos favorecería? No podríamos nosotros escapar. Pero Él dice, la verdad con gracia que vengo a darles, yo vengo a salvarte. Vengo a mostrarte que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que te está esperando, que hay un ser que nos formó, que cuando nos acercamos, reconociendo nuestra necesidad de Él y de su perdón, es el primero que se extiende para poder levantarnos, sanarnos, restaurarnos y darnos una nueva vida. Qué importante identificar esta necesidad, ¿no? Sí. Porque hay muchos que reconocen que necesitan a Dios, pero saben, lo quieren para solucionar problemas, ¿no? Yo necesito a Dios para que me sane.
Yo necesito a Dios para que me dé un trabajo. Yo necesito a Dios para que mi hijo no sea tan rebelde. No dice, está bien, yo puedo ayudarte, pero dice Dios, hay un problema más grave. Vos me necesitas a mí para alcanzar el perdón de tus mentiras, de tus pecados, ¿no? Sí. Fíjate vos, Silvina, en relación con lo que vos estás diciendo y hablando de la contraparte, que Jesús, además de definir la verdad en su persona, dice, en este mundo también hay un nombre propio que promueve la mentira. Hablando con un grupo de personas que lo estaban tratando de descalificar, y él habla, dice, porque el diablo es mentiroso y padre de toda mentira. En él no hay verdad, porque desde el principio se instaló en la mentira y la promueve. Eso está en el Evangelio de Juan. Ahora, entonces decir, podemos entender lo que decíamos al principio, que el conflicto, que la lucha en términos de la verdad y la mentira no solo tiene que ver con lo que yo digo, sino con una realidad espiritual que se plasma en todos los ámbitos de la vida, en todas las cuestiones del ser humano, donde hay alguien que promueve las verdades eternas, las cuestiones que vienen desde el cielo, pero al mismo tiempo y con el mismo ímpetu. Hay alguien que quiere instalar todo tipo de engaño, todo tipo de confusión, toda cuestión que desacredite, que deje sin efecto las verdades eternas que Dios nos ha revelado en su Hijo, ¿no? Y es acá donde radica la importancia de amar la verdad y odiar la mentira. Porque dependiendo lo que yo ame, va a ser a qué fuerza espiritual le voy a dar lugar en mi vida, ¿no? Hay otro pasaje un poco más fuerte, porque les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, sí, le dice, sí. Porque dice, aman la mentira, ¿no? Uh-huh. Entonces, la única forma de ser libre del poder del mentiroso, de Satanás, no es no diciendo mentiras y diciendo la verdad porque ya lo hicimos, sino siendo íntegros. Es decir, yo tengo este problema. Exactamente. Ahora, para ir cerrando en esta hora este tema que es amplísimo, que tenía muchísimas aristas de las cuales podríamos hablar, me gustaría apuntar esto. Jesús, cuando se estaba por ir, ya estaba completando su misión sobre esta tierra y había establecido su reino y estaba a punto de ir a la cruz, les dijo a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Espíritu con mayúscula aquí, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga. Y les hará saber las cosas que habrán de venir. Y este Espíritu ya vino, ¿no? Uh-huh. Es el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Y esto es real. No tiene que ver con una doctrina escrita, sino con una verdad viva y poderosa. Uh-huh. Si queremos los seres humanos conocer la verdad, ajustarnos a la verdad, hay un Espíritu que tiene la intención, el proyecto, el propósito, si me permitís, el comisionado de Dios, de a esos corazones dispuestos, decirles, acá está la verdad, hacernos conocer a Jesucristo, llevarnos a este libro, que a su vez se presenta como la verdad de Dios en términos escritos, y poder descubrir cosas que, por cierto, son sanadoras, nos levantan, nos fortalecen, nos permiten encontrar el rumbo en la vida. Así es. Te desafiamos que si en este tiempo te quieres encontrar con Jesús y leer la Biblia, le pidas ayuda al Espíritu Santo. Y antes de leerla, digas, Espíritu Santo, enséñame la Biblia. Sí. Van a suceder cosas maravillosas. ¿Le parece que hagamos una oración juntos ya, en este momento? Y podamos juntos decírselo. Poderoso Dios, gracias. Porque siendo la esencia de la verdad misma, creador de todo lo que existe, donde no
tienes ninguna arista engañosa, confusa o sin luz, has decidido revelarte a nosotros, los seres humanos, mostrarnos esa verdad eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por haber caminado sobre este mundo donde impera el engaño, donde impera la mentira, donde hay alguien que promueve y tiene toda la intención de contaminar toda la vida humana con mentiras. Pero gracias, porque tú has venido a revelarnos la verdad. Amén. Y no la tenemos solo escrita, no la podemos hablar, sino que hay un Espíritu, tu Espíritu Santo, Dios, que está interesado en esta hora, en que cada uno de nosotros, nuestros oyentes, puedan comenzar a comprender desde su corazón que lo que Jesús nos enseña, que lo que Jesús es la verdad eterna, que vino a darnos vida, vino a libertarnos del pecado, vino a traer eternidad, vino a sacarnos de la confusión, del desconocimiento en los que vivimos los seres humanos. Oh Dios, que en esta hora la verdad tuya, impartida por el Espíritu, alcance a cada uno de nuestros oyentes. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Esperamos que puedas seguir pensando, analizando cada palabra y que descubras la verdad en Jesús. Si Dios lo permite, nos reencontramos en nuestro próximo programa. Chao, chao.